Bienvenidos a la Escuela Bíblica con el Padre David Kapkin y Pili Pérez. Ya estudiamos la primera sección de la carta, donde el apóstol pues trata el problema sobre las divisiones de la comunidad de Corinto, esas especies de iglesias personales que habían surgido. Y dentro de esa sección pues llega él al fondo del asunto, que es una concepción errada del Evangelio. Cuando uno piensa en el Evangelio como en una sabiduría mundana, entonces uno prácticamente echa a un lado la verdad de la cruz de Jesús. Después de este tema, pues, que seguramente conoció Pablo por medio de los de Cloé, esa famosa señora de Corinto, que le mandó a San Pablo, por medio de mensajeros seguramente, estas noticias. Pablo pasa a otro de los problemas que le informaron los de Cloé, en el capítulo 5. Son ya los problemas morales de Corinto, es decir, los problemas no ya digamos de pensamiento sobre el Evangelio, no los problemas, llamémoslos ideológicos, doctrinales, sino más bien los problemas de comportamiento de los corintios. Y parece que si en cuestión doctrinal había problemas allá, en cuestión moral también los había, como seguramente ustedes van a captar de lo que en este momento les va a leer Pili en el capítulo 5. Tomado de la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Solo se oye hablar de inmoralidad entre vosotros, y una inmoralidad tal que no se da ni entre los gentiles, hasta el punto de que uno de vosotros vive con la mujer de su padre. Y vosotros andáis tan hinchados, y no habéis hecho más bien duelo para que fuera expulsado de entre vosotros el autor de semejante acción. Pues bien, yo por mi parte, corporalmente ausente, pero presente en espíritu, he juzgado ya, como si me hallara presente, al que así obró. Que en nombre del Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de Jesús, Señor nuestro, sea entregado ese individuo a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu se salve en el día del Señor. Se ve pues que lo de Cloé le informaron a San Pablo sobre todo de los problemas de Corinto. El apóstol se va a referir en el transcurso de la carta a varios de esos problemas. Uno de ellos es pues el de la inmoralidad en Corinto. Por eso empieza él diciendo, «Olos, acúete enimim pornía». Absolutamente, es decir, se oye en general entre vosotros hablar de inmoralidad, de pornía. La palabra pornía significa fundamentalmente prostitución, también puede significar adulterio, es decir, recubre una gama pues muy amplia de comportamientos sexuales aberrantes. ¿Cómo es que traduce tu Biblia ahí pornía? Inmoralidad. Inmoralidad, sí. Traduce inmoralidad, pues como les decía, en el campo del sexo, naturalmente. Pornía, de ahí viene pornografía. Claro, de ahí viene pornografía, pornográfico, todo eso. Pornía en griego significa pues inmoralidad, más bien pues en el sentido de relaciones sexuales, digamos, aberrantes, ilícitas. Por ejemplo, la prostitución, también el adulterio, también un matrimonio, inválido o ilícito. Todo eso se llamaba pornía. Sobre todo los judíos interpretaban como pornía todos los matrimonios o todas las uniones, digamos, aparentemente válidas en matrimonio, pero que en realidad no eran válidas. Parece ser que entre los gentiles había varias de esas uniones, ¿o no? Sí, claro. Lo que expresa Pablo es que no se dan entre los gentiles, pero entre los gentiles había ciertas cosas que se daban, pero no este caso. El judaísmo, Pili, tenía, digamos, un comportamiento en el campo del sexo mucho más severo
que en general las culturas helenistas de la época, que eran, digamos, más amplias y más laxas. Por ejemplo, en una cultura helenista de esa época, por ejemplo en Roma, creo que era permitido el matrimonio de hermanos medios, cuando el parentesco venía por parte de padre, no así por parte de madre. Por ejemplo, una mujer y un hombre, hermanos medios, podían casarse cuando eran hermanos solamente por padre, pero no por madre. Eso se permitía, por ejemplo, creo que en el derecho romano, o al menos en las costumbres romanas, en cambio en el judaísmo no. De todas maneras, pues, dice San Pablo que en Corinto se oye hablar, pues, de prostitución o de pornía, y de una tal pornía, es decir, de una tal inmoralidad, que ni siquiera se da entre los gentiles. Es decir, aquí el apóstol, digamos, enfatiza, entre cristianos, pues, se hacen cosas inmorales que ni siquiera entre paganos se hacen, lo cual pues lleva, digamos, a San Pablo a enfatizar la introducción a este problema del cual va a hablar. El problema consiste en que alguien de Corinto, un cristiano, estaba viviendo, seguramente por matrimonio, con la mujer que fue de su padre. No se sabe si era que el padre ya había muerto, ya había dejado la viuda, o si finalmente el padre se había separado de esa mujer, se había divorciado de ella, y en esa forma entonces el hijo se casó con ella. Se trata, por tanto, de la madrastra, realmente de la madrastra. En la ley judía está prohibido el matrimonio de alguien con su madrastra. Entre los gentiles a veces también se prohibía, pero las costumbres eran un poco más laxas. Por ejemplo, consta que cuando un gentil se hacía judío y llevaba como esposa a su madrastra, ya no le ponían tanto problema, es decir, le permitían los judíos a un gentil vivir o convivir maritalmente con su madrastra. Se ve pues que Pablo no entra aquí, digamos, en disquisiciones legalistas o casuísticas, sino que simplemente dice no, es decir, le aplica prácticamente la costumbre de los judíos internamente, se la aplica también a los cristianos. En el Concilio de Jerusalén quedó claro que muchas de las costumbres judías debían de ser asimiladas por los paganos, sí, para la convivencia. Para hacer posible la convivencia. A ver, se presentaba en el Concilio de Jerusalén, el problema más era como en la convivencia de la mesa o en el compartir la mesa. Exacto. Pero me imagino que todos estos casos empezaron a decir, bueno, y ustedes traten de vivir una vida sexual moderada, claro, ¿cierto? Y San Pablo, Pili, en el cristianismo primitivo se distingue por un poco de rigor, o no un poco, por rigor en el campo del comportamiento del sexo. Ciertamente hoy en día, cuando, digamos, en la iglesia pululan ideas, digamos, generalmente no muy tradicionales acerca de este factor, San Pablo es un problema para, digamos, los espíritus más abiertos, llamémoslos así, o más laxos, en el campo de la moral cristiana, porque San Pablo tiene, digamos, posiciones rigoristas, más bien, en el campo del sexo. De ahí que hoy en día uno de los esfuerzos más grandes que hacen a veces la teología moral, diría yo, más laxa, o en fin, es ese, el de tratar de explicar las posiciones rigoristas de San Pablo, más bien como motivadas por la cultura de la época, o por la herencia judía fariseica de Pablo. Exacto, y aún, digamos, por cierto tipo de infección, llamémoslo así, del pensamiento gnóstico dualista, también rigorista en el cristianismo. Fíjense, yo me refiero a esto, queridos oyentes, para que ustedes se den cuenta. Fíjense, el espíritu gnóstico, digamos, distingue fundamentalmente entre el espíritu y la materia, entre el mundo de arriba y el mundo de abajo, entre la luz y las tinieblas. Por eso el hombre es como un ser de ambos mundos, es un ser luminoso, caído en la materia, que tiene la brisna de luz que es su espíritu, preso en las tinieblas de la materia. Es como una centellita, como una estrellita de luz sembrada en el cuerpo. Es el espíritu gnóstico. En el tiempo de Pablo ya estaba alboreando. Más adelante ese espíritu gnóstico, digamos, se hace mucho más fehaciente, se hace mucho más patente. En fin, entonces sucede esto. Para ciertos gnósticos o para cierta parte del pensamiento gnóstico, entonces el cuerpo era absolutamente despreciable,
De ahí que podía dársele rienda suelta a todo tipo de excesos sexuales, porque finalmente el espíritu y el cuerpo, esa centellita de luz, no le pasaba nada, no se infectaba, de modo que simplemente, digamos en esta forma, el núcleo humano es la luz, diríamos la mazorca. En cambio el cuerpo es el capacho, que con el capacho pase lo que pase, nada sucede, no toca la mazorca. Y por tanto entonces el hombre se mantiene incontaminado, aunque se dedique, digamos, a los más grandes excesos en el campo sexual. Así pensaban cierto tipo de gnósticos. En cambio otros eran muchísimo más radicales y rigoristas, completamente ascéticos, y decían cualquier cosa del sexo está excluida. El hombre debe vivir espiritualmente, debe vivir en continencia absoluta. Y sobre todo, no solamente en el campo sexual, sino en muchos otros campos, y entonces era un rigorismo rigorismo corporal tremendo. Total. Todavía hoy, por ejemplo, en los movimientos llamados gnósticos actualmente pueden darse ambos matices, el uno o el otro todavía hoy. El cristianismo evidentemente no pudo escoger entre los matices, porque el cristianismo no ve, de ninguna manera, siguiendo su herencia judía, no ve ese dualismo, es decir, no lo comparte. El hombre es entero, creación de Dios, y es bueno, aún su cuerpo es bueno, aún el sexo tiene su bondad, como lo dice la primera página de la Biblia, que Dios los creó hombre y mujer y los bendijo y les dio la orden de multiplicarse y llenar la tierra. Por tanto, el ejercicio del sexo es voluntad de Dios. El cristianismo en alguna forma pues comparte ese pensamiento judío. Sin embargo, claro, ante la alternativa que presentaba el gnosticismo, es decir, un radical rechazo del sexo y una absoluta laxitud y permisividad en cualquier exceso sexual, el cristianismo bien se inclina a lo primero que a lo segundo. Es decir, el cristianismo adopta una visión, digamos, más bien rigorista que laxa. Es decir, se va por el camino, digámoslo así, más seguro. Es decir, adopta más bien el rigorismo que el laxismo. Adopta más bien una forma, en un ambiente, digámoslo así, gnostificante, en un ambiente cultural donde la gnosis ha penetrado y donde las cosas se ven de esa manera. El cristianismo, sin hacerse fundamentalmente lo gnóstico, porque no se puede hacer, tiene que luchar contra el gnosticismo. Sin embargo, en el campo del comportamiento sexual se inclina más hacia el rigorismo que hacia el laxismo. Pero era por los excesos que se presentaban. Claro, por los excesos que se presentaban. O sea, al presentarse una conducta tan laxa alrededor del sexo, se presentaban problemas que eran muy parecidos a la vida de los paganos. Por ejemplo, esto de que estos problemas, digamos, de matrimonio entre un hombre y la mujer de su padre, es decir, un matrimonio que se puede llamar incestuoso. Digamos, no incestuoso porque haya familiaridad, digamos, entre los dos, sino afinidad. Ahí es donde está la famosa afinidad que todavía se usa en los expedientes matrimoniales cuando a uno le toca, digamos, interrogar a los novios. De todas maneras, esto es interesante, queridos oyentes. El cristianismo hasta el día de hoy tiene esa herencia inherente a sus propios orígenes, y es que, ustedes me van a permitir decirlo, es que todavía hoy el sexo se nos convierte en algo pesado, un poco difícil de digerir. Le vemos todavía hoy cierto carácter, digamos, negativo o maligno a todo lo del sexo. En nuestra formación cristiana hay algo así todavía. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir ciertamente que estemos, digámoslo así, virando hacia un laxismo o hacia una permisividad absoluta en el campo sexual, a hacer posibles todas las aberraciones habidas y por haber, sino a la valoración del sexo como un instrumento querido por la naturaleza y por ende por Dios para una expresión satisfactoria, hermosa, alta y noble del amor humano. Quiere decir, no es con rigurosidad ni moralistamente mirar el sexo, pero sí mirarlo naturalmente, sí, como debe ser. Aprenderlo a mirar naturalmente, y pienso yo también otra cosa, Pili, y aprenderlo a mirar, digamos, con ojos de fe. Es decir, decir que realmente Dios colocó en nosotros esa posibilidad, esa maravillosa posibilidad, que por una parte conduce a la vida y por otra parte despliega, digamos, las ternuras, el amor más grande del amor, ¿no es cierto? Y por tanto es en sí mismo positivo, valioso, alto y noble, aunque puede realmente en el nombre del sexo, cuando se le identifica simplemente con el amor, puede también conducir a todos los excesos habidos y por haber.
como uno lo puede, digámoslo así, percibir en las mismas aberraciones que en el día de hoy pues afectan a la sociedad y que son las mismas que han afectado siempre al ser humano. A veces a mí me dicen, padres, que antes no se veía esto. Y digo, exactamente, no se veía, pero estaba. Y no hay cosa que hoy haya que antes no había. Lo que pasa es que ahora se sabe, es clara y es más generalizada, pero siempre lo ha habido. Es decir, la aberración en el campo del sexo, la excesiva permisividad, todo tipo de perversiones, en fin, siempre han existido y existen. Antes, como dice la gente, no se veía, pero estaba. Antes no se veían, no se sabían, Ajá, pero ahí estaban. Estaba, sí. Padre, entonces es una invitación clara a las personas, yo no sé si usted la estaba haciendo, pero es una invitación clara. Lo religioso no quita la sexualidad. Claro que incluso no. que nosotros no dejamos de ser, los sacerdotes incluso no dejan de ser seres sexuales. Claro, en su evidentemente. comportamiento, en su vida. Claro, ¿sí? es decir, es que es el sexo inherente a la persona, inherente a la persona. A la naturaleza. A veces se dice en una forma un poco quizá rápida que los sacerdotes renunciamos al sexo. Pues como si uno renuncia al sexo, renuncia a sí mismo. Uno renuncia, digamos, a ser hombre. uno renuncia es al ejercicio genital del sexo. Por ejemplo, a tener un hogar, una mujer, unos hijos. Lo mismo una religiosa renuncia a lo mismo, digamos, referente a lo masculino. Pero al sexo no jamás se puede renunciar, porque en el momento en que a uno le arrebatan el sexo, uno queda absolutamente amorfo. Absolutamente amorfo. Es imposible actuar, digamos, en la vida sin sexo, porque uno sería, es decir, no sería ser humano, en el fondo no sería ser humano. Siempre traslucimos en todo. El sexo, no solamente pues el sexo se trasluce en el ejercicio genital de él, sino que se trasluce en todos los comportamientos de la vida de una persona. Entonces, mirarlo de una forma natural, Claro. como lo es. Y le dice Pablo a los corintios, y vosotros andáis tan hinchados. Claro, cuando tienen ese macho de problema pues en la comunidad, a un cristiano que seguramente iba a las reuniones y cuando se hacía la Eucaristía seguramente era de los que extendía la mano para tomar el pan bendecido, ese estaba viviendo con la mujer de su padre y ustedes están tan hinchados. Y en lugar más bien de entristecerse, o de, sí, para que sea quitado de medio vuestro, el que hizo. Es decir, lo que debían hacer no es andar tan hinchados, tan orondos, tan sabios como se creían, ¿no es cierto? Sino más bien estar tristes, acongoados, porque en medio de ellos está y permanece el que eso hizo, como dice San Pablo, que uji malon ependízate ina arti ekmesu imon to oto ergon tuto Pisas, el que hizo esa obra, o una obra tal, o una obra semejante, Pero Pablo, como traduce también sí. La Biblia de Jerusalén en tu Biblia. Semejante acción, dice Pablo. Semejante acción. Yo te quería Tuto ergon, dice él. Señalar, dice él, ¿por qué no habéis hecho duelo? Ajá. ¿Qué tan distinto es a apedrear una persona y sepultarla a punta de piedras? Él está diciendo, ustedes, ¿por qué no se ponen tristes? Claro. Porque en medio de su comunidad hay una persona que se está equivocando. Claro, es que él contrasta ese hacer duelo con el andar hinchados y orondos y tranquilos por la sabiduría que tienen. No, lo que yo te quería decir es cómo de pronto nosotros al detectar uno de estos problemas lo que hacemos es apedrear a la persona. Los judíos hacían eso con los y adúlteros, sepultarlos, ¿cierto? Sepultarlos con piedras, sino que él está diciendo pónganse tristes y a ver cómo van a solucionar el problema. ¿Sí? Exactamente. Y dice, pues bien, yo por mi parte corporalmente ausente, pero presente en espíritu, he juzgado ya como si me hallara presente al que así obró. Noten aquí, digamos, en la terminología que usa San Pablo, la distinción entre cuerpo y espíritu. Muchos Fíjense, gnósticos lo señalan como un texto gnóstico. sí, pero en realidad no hay aquí, es decir, no, el espíritu de Pablo no es gnóstico, ¿no? Vamos a mirarlo. Egomengar, apontosomati, parondeto pneumati, dice él, pero yo, pues yo, apontosomati, digamos, ausente en el cuerpo, ¿ve?
parón de to pneumati, pero presente en el espíritu. Es decir, Pablo está en Éfeso escribiendo la carta, el acontecimiento está en Corinto. Pues bien, Pablo corporalmente, es decir, todo Pablo, el yo de Pablo, corporalmente, es decir, el hombre completo, Pablo de Tarso, está en Éfeso y permanece en Éfeso. Pero entonces, él espiritualmente se traslada a Corinto, todo Pablo. Es decir, no es que el hombre tenga, digámoslo así, la capacidad de desdoblarse como hacen estos tiempos. No es ningún tipo de desdoblamiento, ¿no? Sí. Sino como le dice, por ejemplo, uno a la mamá o a una persona amiga que se va a unas vacaciones, allá estoy contigo. Tu corazón, mi corazón, exactamente, algo así, está contigo, pero no quiere decir que un plasma extraño que uno tiene por dentro se vaya para allá, ¿ve? No, en absoluto, en ninguna manera, simplemente Pablo permanece y está en Éfeso, todo Pablo, y ahora todo Pablo, pero no ya corporalmente, sino espiritualmente, el yo de Pablo se hace presente en Corinto, y Pablo puede decir que no solamente se hace presente en Corinto, sino que va a actuar, todo Pablo, en espíritu en Corinto. ¿Por qué? Porque en alguna forma el Espíritu del Señor, que es el que realmente va a tomar y va a acreditar la decisión que se tome, digámoslo así, sostiene la presencia de Pablo en Corinto cuando la comunidad, como dice aquí, se reúne en el nombre del Señor y trate el caso y lo soluciona. A ver, el apóstol le va a mandar a ellos como la autorización para que actúen en nombre de él. Exactamente. Y no solo en nombre de él, sino en nombre de Jesucristo. Exacto, pero no solamente pidieron, sino que ellos, según Pablo, debieron haber actuado. Es decir, Pablo dice que él lo va a hacer, digamos, por el defecto que ellos tuvieron. Es decir, cuando la comunidad se dio cuenta de que este señor se había casado o estaba viviendo con la mujer de su padre, la comunidad ya debió haberle dicho, usted no puede estar con nosotros más, usted está actuando con una tal inmoralidad que en nosotros o en el grupo nuestro eso no se permite, usted no es para esto. Fíjense, queridos oyentes, aquí ustedes pueden percibir el comienzo o los inicios de lo que llamamos la práctica penitencial de la Iglesia. Esa es la penitencia, ¿se dan cuenta? Lo que hoy llamamos nosotros sacramento de la penitencia, de la confesión, de la reconciliación, es como el camino de llegada de una evolución que comienza en esta forma. ¿Ve? Cuando había en la Iglesia un pecador público, alguien, digamos, que con su conducta, digamos, se hacía indigno de permanecer en el grupo cristiano, entonces la comunidad, seguramente precedida por las instancias propias comunitarias, tomaba posesión y sacaban, es decir, excomulgaban a esa persona, lo sacaban de la comunidad. Eso es lo que podríamos llamar nosotros una primera forma de excomunión. Es decir, ¿qué significa excomunión? Significa sacar uno de la unión común de los cristianos a alguien. La comunidad debió hacerlo. Por eso Pablo dice, debían estar ustedes guardar luto, debían estar tristes, en lugar de estar tan hinchados y tan orondos. ¿Por qué? Porque ustedes están permitiendo que ese señor siga participando en las reuniones comunitarias. Digámoslo así, siga, por ejemplo, participando de la Eucaristía, de la Cena del Señor, y ese señor no puede o no debe estar en las reuniones comunitarias. Ya debieron haberlo sacado. Por tanto, como ustedes no lo han hecho, entonces lo hago yo. ¿Y cómo lo hago? Ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Ya, dice él, idi kekrika, ya he tomado la decisión, ya he juzgado. Pablo, por tanto, como apóstol y jefe de la comunidad, digamos, dice que le competen también, digamos, poderes judiciales en la comunidad, es decir, poder de decisión a quién se recibe y a quién se saca de la comunidad. Pero entonces se fue aprendiendo y aprendiendo a través de tener casos y casos de pecadores
cómo se hacía la corrección fraterna. Claro. Porque en Mateo 18, 15, está cómo se empezaba la corrección fraterna. Claro. Primero llámelo aparte y dígale que porque, si no le hace caso, entonces llame a otras 2 personas y díganle y corríjanle. Si no le hace caso a ustedes 3, entonces díganlo en la comunidad. Si no le hace caso a la comunidad, pues sáquenlo porque no puede estar con ustedes. Y ahí está esto. Aquí está, en Pablo está, digamos, la instancia última de la comunidad. De que sea la comunidad la que actúe, ¿no? En Mateo 18, el texto que tú mencionas, Pili, digamos, representa, digamos, las costumbres de una comunidad más bien de tipo judío. En una comunidad de tipo judío, entonces, el ejercicio penitencial se hacía en esa forma. Primero, se le aconsejaba, digamos, personalmente. Una persona le decía, hombre, no puedes seguir viviendo así, tienes que cambiar, tienes que arrepentirte. Si no escuchaba ese, venían 2 y le decía. Si no los escuchaba, ahí sí entonces reunía la comunidad. Y lo hacían en público. Y lo hacían en público, ¿ve? Como se hacía la confesión de los pecados, que se hacía en público. Exacto. O sea, la confesión de los pecados, no, eso fue seguramente en el ejercicio de la iglesia lo difícil que era que una persona se confesara en público. Llegaron a la conclusión, bueno, es mejor por la misericordia de Dios que sea con una sola persona. Por eso les decía yo ahorita que este texto, por ejemplo, también el de Mateo, al que tú te refieres, representa el comienzo de una larga evolución del tema penitencial en la iglesia, de una larga evolución que llegó a ser lo que es hoy, ¿no es cierto? Eso, es decir, la confesión tal como la tenemos hoy en la iglesia antigua no existía en esa forma. Fue otro proceso de aprendizaje. ¿Cómo existía? Fíjense, aquí dice cómo existía. Dice enseguidita, pues yo ya he juzgado, dice él, yo he juzgado osparón ton utos tuto catergasamenon, pues ya yo he juzgado como presente al que obró así. Es decir, y luego dice, en el nombre del Señor Jesús, reuniéndoos vosotros y mi espíritu con el poder del Señor Jesús, entregar a ese tal, a Satanás, para perdición de la carne. Es decir, fíjense que San Pablo pues les manda acá que hagan una reunión, reuniendo en el versículo 4, ¿cómo traduce tu Biblia? Está bien, está igual, que en nombre del Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de Jesús. Exacto. San Pablo, por tanto, les manda una especie como de ceremonia, llamémoslo así, o de rito especial. Es una reunión, tenía que haber una reunión de la comunidad. Pablo no estaba allí, pero entonces él va a estar presente allí en espíritu, dice pero él. Su criterio, sus conceptos van a estar ahí. Él no solamente, viendo yo que no solamente su criterio, sino que él, digámoslo así, él en espíritu va a estar allí. Él es el jefe de la comunidad. Aunque él no esté allí, él es el que preside la comunidad y por tanto se va a actuar, digamos, o va a actuar la comunidad presidida por él. Pues no presente en cuerpo, pero sí presente en espíritu. Y va a actuar, dice aquí, en todo nomatitu Kyrio Isu, en el nombre del Señor Jesús. Por tanto, una reunión cristiana, ¿ve? Una reunión cristiana, digamos, encabezada por el Señor Jesús, ¿ve? Y diría yo, humanamente dirigida por Pablo. Reunidos pues ellos en esa forma, y dice enseguida, sintetinami tu Kyrio imon Jesu, con el poder del Señor Jesús. Y así se hace en el sacramento de la penitencia. Así se hace. Todavía se hace. Sí, exacto. En el nombre del Señor Jesús. Sí, se dice, por ejemplo, la fórmula penitencial actual para uno reconciliar es esa. Dios Padre misericordioso te absuelva, y yo por su... En fin. Sí, sí. Es decir, es obra del Señor, de Dios, ¿no es cierto? Y de Jesucristo. En todo caso, pues se dice todo eso. Entonces, noten ustedes pues acá cómo Pablo preside la comunidad en nombre del Señor Jesús y con el poder del Señor Jesús, y la comunidad, pues en una reunión, digamos, en que participan sus miembros, estando Pablo presente en espíritu con el poder del Señor Jesús, entonces entregan o deciden entregar, paradune, ton tiuton, to Sataná, entregar a ese tal, a Satanás. Oigan pues, la forma tan radical de la expresión. Es entregar a ese tal a Satanás, pues, es, digamos, el contenido o el resultado de la exclusión de la comunidad. Pero el término, el término excomunión es un término relativamente nuevo. Sí, claro, es relativamente nuevo. ¿Anatema era como el que se usaba en ese tiempo o no? O anatema sí era como en anatema doctrinal. Significa como maldecido, ¿no es cierto? En términos de maldición. Aquí se dice entregar a ese tal a Satanás.
quizá para poder entender, por ejemplo, en Primera Timoteo 1:10 o algo así, hay algo parecido. 1:20. 1:20, fíjate, Pil, leamos ese pedacito para que podamos entender bien lo que aquí se quiere decir. Entre estos están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendiesen a no blasfemar. Los blasfemar. Se ve pues que la fórmula, digamos, en las comunidades paulinas, por lo menos, para excluir a alguien de la comunidad, era esa, entregarlos a Satanás. ¿Pero qué quiere decir ese Sí, término tan duro? vamos a ver, hay ejemplos en el judaísmo que nos permiten captar un poco eso. Hay, por ejemplo, una historia, digamos que se hace sobre el libro de Job y sobre la historia del Éxodo por un rabino judío posterior. Se dice que cuando estaba saliendo Israel de Egipto, cuando Dios iba a sacar a Israel de Egipto y los iba a hacer atravesar el mar, se presentó el ángel Samael, que es Satán, en la terminología rabínica, ante Dios y le dijo, pero ¿cómo tú vas a abrir el mar para que pasen esos idólatras? Es decir, los acusó. Y Satán, la palabra Satán significa el acusador, el fiscal, en el trono de Dios. Pues bien, aquí va a ejercer Satán, según la mente judía, su función fiscalizadora contra Israel ante el trono de Dios. ¿Cómo es que tú a esos idólatras les vas a abrir el mar para que salgan de Egipto? No lo hagas, no se lo merecen. Entonces Dios idea la manera de deshacerse de Satán y ocuparlo en otra cosa para que él pueda hacer la acción salvífica con Israel, sacándolo de Egipto sin que Satán lo perturbe. ¿Y qué hace? Le dice, ahí te entrego a mi siervo Job para que te entretengas con él, a ver si lo puedes apartar del mal. ¿Ven? Entonces, Job, entregar Dios a Job a Satanás, es la forma como Dios, o de la cual Dios se vale para que sin la instigación y la necesidad de Satanás pueda sacar a Israel de Egipto. Entonces, aprovechando pues que Satanás se ocupó de Job y empezó pues a probarlo, a tratar de apartarlo del camino del bien, mientras tanto sacó Dios a Israel de Egipto a través del mar y lo salvó. Es como un cuento que aparece también en una historia rabínica o en unas obras rabínicas. Cuando un pastor, digamos, lleva sus carneros, sus ovejas por el campo y las va a pasar un río, y en ese momento lo ataca un lobo. Entonces, ¿qué hace ese pastor? Ese pastor coge el carnero más grande Y se lo entrega. y se lo pone frente al lobo para que pelee con él. El carnero se defiende, mientras que el carnero grande se defiende del lobo y no se deja agarrar, él pasa a los carneritos pequeños, los corderitos del río, hasta el otro lado, donde el lobo no puede llegar. Y una vez que termina de pasarlos, entonces va y también salva su otro carnero, es decir, se lo quita el lobo. Ahí tienen ustedes, en esos dos ejemplos de literatura judía, la expresión entregar a alguien a Satanás. Entregar a alguien a Satanás era como exponerlo pues a las instigaciones, a la tentación de Satanás y aún al castigo divino. Algunos autores, por ejemplo, Wendland, que comenta la carta a los Corintios, dice que en el fondo pues a este pecador público de Corinto, a este incestuoso, entregarlo a Satanás significaba prácticamente entregarlo para que Satanás, digamos, lo llevara a la muerte, y de esa manera él pagara por su pecado, porque se dice claramente que ya Pablo juzgó, estando ellos reunidos y él presente entre ellos en espíritu, ya él juzgó paradune ton tiuton to Satanás is oletron tisarcos, entregar a ese tal a Satanás para perdición de la carne. Para destrucción de la carne. Exacto, para destrucción de la carne. ¿Qué significa eso? La carne aquí es el pecador mismo, es decir, es ese incestuoso, digamos, en cuanto que está manchado por el pecado. Entonces, con la muerte, con el castigo, digamos, que él va a recibir muriendo, la carne se va a perder. Es decir, la carne desaparecerá, es decir, el yo humano, digamos, encerrado o metido en la carne, ¿ve? Como que se pierde, se destruye, y dice aquí, hinatop nepma, para que el espíritu sotí sea salvo en el día del Señor. A fin de que el espíritu se salve en el día del Señor. Esto es muy lindo, queridos oyentes. Es algo que, aunque San Pablo no explica cómo, ni da mayores detalles, sin embargo muestra que sacar al pecador de la iglesia, aún entregarlo a Satanás, aún esperar que
en decir que finalmente muera para destrucción de la carne, finalmente no tiene un final negativo, o no tiene una destinación, no es como, digamos, un propósito negativo, sino positivo, para que ese pecador se salve en el día de Cristo Jesús, para que el espíritu, dice él, top neuma, se salve en el día de Cristo Jesús, para que se pierda la carne y se salve el espíritu. Oigan bien, no significa pues que se pierda el cuerpo y que se salve el alma, como podríamos entender nosotros, sino para que el pecador en cuanto pecador deje de serlo, y ese pecador entonces sea salvado por Dios y sea llevado en el día de Cristo Jesús a la gloria, para que reciba la salvación. Es lo que San Pablo quiere decir. Él no explica cómo. ¿Cómo es que eso se realiza? Tal vez es que entregarlo a Satanás y tal vez que se enferme y se muere lo va a llevar a él a arrepentirse. Puede ser que en eso esté pensando San Pablo, que ese juicio que dan sobre él, de que no pueda volver a la comunidad, de que no pueda volver a reunirse, lo va a hacer pensar, lo va a hacer caer en cuenta de que está actuando mal. Tal vez. Pablo no explica. En todo caso, lo que Pablo dice es que el hombre este queda excluido de la comunidad, queda entregado a Satanás, que seguramente va a morir, que cuando muera su ser pecador será destruido y que Dios lo salvará, que Dios salvará su espíritu y lo salvará a él en el día de Cristo Jesús, es decir, cuando el Señor regrese. Eso es lo que dice San Pablo. Pero, a ver, pienso yo una cosa. Es un texto realmente difícil, sí. Y sobre todo porque es que no hay explicación. Es decir, aquí San Pablo, digamos, no explica exactamente cómo serán las cosas. Porque se puede dar uno puede analizarlo desde dos puntos de vista. A ver, Pili. El que lo hayan sacado y entregado a Satanás, mire, como el ejemplo judío que tú ponías, es para que él se defienda y porque es fuerte o porque puede caer incluso hasta, como nosotros decimos, tocar fondo. Y que cuando toque fondo se dé cuenta de que, bueno, y vuelva a renacer a una vida nueva. Eso puede ser una opción. Así se puede entender. Pero fíjate que en ese caso, pues uno le está añadiendo, es decir, o está explicando un texto escueto de San Pablo. Él no dice esas cosas, al menos puede suponerlas, puede estar pensando en eso. Juan, decir eso que tú dices es coherente con el pensamiento de San Pablo, es coherente, es coherente. Por lo que dice y que el espíritu se salve en el día del Señor, es que él pone la otra alternativa, no está diciendo sáquenlo para que Satanás se lo coma y lo destruya. Es decir, y tanto como yo decía antes, pónganse tristes porque está esta persona. Sí, es decir, esto quiere decir, Pili, una cosa muy interesante, es que la disciplina de la Iglesia, aún por ejemplo la excomunión, ¿ve? Aún más, el hecho de que en la mente antigua de la Iglesia, a veces también en la mente moderna, esté esa idea de que Dios lo castiga a uno por un pecado. Aún eso no tiene una finalidad o un propósito negativo. El propósito siempre es positivo. El propósito es que haya salvación. Es decir, que aún el castigo divino por medio de Satanás como el que aplica el castigo que Dios le da a un pecador, que es lo que en este texto pues se dice entre líneas, eso no tiene, digamos, propósito negativo sino positivo. Hablando muy en general podríamos decir, todo hecho disciplinario de iglesia, toda sanción en la iglesia siempre es medicinal, es decir, siempre trata de componer al pecador, de orientarlo a la salvación. Aquí se dice que la salvación ocurrirá en el día de Cristo Jesús, es decir, no se contempla la idea de que ese incestuoso pueda volver a ser recibido en la comunidad. Era que en ese tiempo no se usaba volverlos a recibir después de una cosa tan grave, o es que San Pablo simplemente no considera, digamos, que eso va a suceder. No podemos decirlo, es decir, el texto no nos da pie ni para una cosa ni para otra. Lo que sí tenemos que decir es que el propósito de la sanción disciplinaria, de sacarlo de la comunidad y de entregarlo a Satanás, el propósito de los castigos que a través de Satanás ese señor tal vez muriendo va a recibir, es positivo. Es decir, Dios lo salvará. ¿Qué significará eso? ¿Qué significa eso? Significa que aún para el incestuoso de Corinto, oigan bien, para ese hombre que vivía con la mujer de su padre, hay esperanza de salvación. Es decir, que no es que los pecadores estén absolutamente perdidos. Pero casos, a ver, yo le pongo un caso difícil para que hablemos de eso. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que es separada y entonces no puede, sí, son excomulgados. Y se casó en segundas nupcias después de haberse separado de su esposo, que se casó por la iglesia. Estas personas son muy difíciles de evangelizar, padre. Sí, muy difíciles. Casi que absolutamente difícil evangelizar a una persona esta. Se sienten excomulgadas, sacadas de la comunidad.
y no, no queriendo pertenecer, ¿sí me entiendes? Es como no queriendo pertenecer porque no hay opciones claras de bienvenida, opciones claras de volverla a recibir. Sí, ahí sí estoy entendiendo lo que decía Pablo. Ah, bueno, y cuando se muera el espíritu, de pronto va a salvarse. Sí, sí. Es decir, no de pronto no, sino aquí se dice que sí. ¿Ve? Porque la finalidad de entregarlo a Satanás y de excluirlo en esa forma es para que el Espíritu le salve. En el día de Cristo Jesús, Pablo no dice que de pronto, sino que dice simplemente, "Hinatopneumasoti", para que el Espíritu sea salvo en ti y mera tu quiriu en el día del Señor. Simplemente dice eso. Dice, Pero Pablo se cuenta, pierden de toda, Pablo cuenta con esa salvación para este tipo de personas. pero se pierden de toda el compartir con la comunidad, de toda la riqueza que da el compartir con la comunidad. Tal vez en esto, Pili, es que muchas veces el mismo hecho de que la comunidad les falte, en fin, es un llamamiento implícito a la penitencia, es decir, es mostrarle a uno que está actuando mal, es decir, que finalmente uno no es recto, que es decir, es llevar o conservar una espinita en el alma. Cuando uno como cristiano tiene que vivir, por ejemplo, al margen de la comunidad, de la comunión plena de la iglesia. Cuando uno como cristiano, digamos, no puede participar, por ejemplo, en la Eucaristía, cuando uno sabe, uno lleva una espinita en el alma, uno lleva un cierto dolor, uno, en fin, es decir, uno está, diría yo, en penitencia permanente. Por eso. Tiene como un llamamiento permanente de la gracia de Dios, una gracia que está en alguna forma ofrecida y dada, y sin embargo uno puede tener también la esperanza de que uno no está excluido. Un texto como este le da a uno la esperanza de que finalmente uno no está excluido. Uno puede tener la esperanza en la misericordia y en el amor de Dios. Fíjense, la legislación eclesiástica actual, que pues no es simplemente actual, sino que en alguna forma es cristalización de la práctica de la Iglesia durante todos los siglos. En cuanto a ese tipo de cosas de matrimonio, divorcio, segundas nupcias, digamos por lo civil o vida marital, después con otra mujer o con otro hombre, después de haber deshecho un matrimonio católico, en fin, la legislación eclesiástica o la ley eclesiástica hoy es muy severa, es muy severa. Y aunque sea muy severa, pienso yo, y uno pues, uno como consejero espiritual o como sacerdote o como confesor, pues uno no puede tomarse, digamos, unas atribuciones que lo coloquen a uno por encima del espíritu y la misma ley de la iglesia, pero uno sí puede tener, digamos, la convicción clara de que Dios tiene misericordia por encima de las mismas leyes eclesiásticas, por encima de nuestras posibilidades de actuar, digamos, legítimamente dentro de la iglesia. Dios tiene posibilidades. Es decir, casi podríamos hablar de lo que fue Jesús en su tiempo. La gran contradicción que Jesús le lanzó al judaísmo de su tiempo era que Dios era inmanejable. Ellos pretendían, por el instrumento de la ley, por el ejercicio de la ley, podían poder decir quién estaba con Dios y quién estaba contra Dios, y por tanto en favor de quién estaba Dios y en contra de quién estaba Dios. Y Jesús les dice que no, que Dios es absolutamente libre en su misericordia y absolutamente bondadoso en su perdón. Casi que Jesús estuvo más con los marginados, con los que se suponen por derecho no propio. No vine a buscar a justos sino a pecadores. Exacto. No tiene necesidad de médicos los sanos sino los enfermos. Es decir, el Dios de Jesús ni siquiera, digamos, puede ser constreñido por el instrumento de su propia ley. Dios es capaz de salirse de la misma ley que Él dio. Dios tiene misericordia por encima de la misma ley que Él dio. Eso es hermoso en la mente de Jesús. La parábola quizá más diciente en ese sentido, para mí, es esa de el dueño de la viña, que contrata empleados. Y uno a un trabaja, horario distinto. Exactamente, y que finalmente les hace pagar a los mismos igual. Y cuando los que trabajaron más protestan, le dice, es que usted es envidioso porque yo soy bueno, es que no puedo darle yo al último lo mismo que le dé a usted, es que no soy el dueño de mis cosas. Es decir, Dios es el dueño de su misericordia, Dios es el dueño de su amor. Yo pienso que esta palabra de San Pablo aquí, en alguna forma, misteriosamente, nos dice eso, nos dice que frente al incestuoso de Corinto, a pesar de esa praxis penitencial tan dura de Pablo, en esa formulación tan feroz, entregar ese tal a Satanás, al que hizo esa cosa, al que hizo eso. Es una forma, digamos, un poco, digamos, chocante, despectiva y dura de San Pablo.
termina todo diciendo, para que el espíritu se salve en el día de Cristo Jesús. Es decir, también para el incestuoso hay esperanza. Por eso, mis queridos oyentes, después de leer este texto, que es un texto que lo deja a uno un poco perplejo, porque uno no alcanza pues a comprender todos los pormenores, quedan muchas preguntas abiertas, uno como que no es capaz de sacarle al apóstol Pablo a partir de este texto su última idea. A pesar de eso, tengamos una convicción de que la misericordia de Dios es infinita. Porque podríamos hacer, una conclusión pastoral como bien clara para muchos casos que se presentan en nuestras comunidades. En esos casos en los que nosotros podríamos juzgar con el dedo, señalar con el dedo a una persona, hablar más de misericordia que de castigo. El castigo lo va a tener la persona e incluso lo carga consigo, como tú estabas diciendo. Es una espinita clavada en el corazón que no se la puede quitar y es un dolor que ellos mismos llevan porque vemos, por ejemplo, los que se casan por lo civil o estos que en realidad parecen estar excomulgados de la iglesia. O el día de la primera comunión de un niño de segundas nupcias, por ejemplo, cuando la mamá o el papá o los dos quisieran comulgar, pero no pueden, en fin, todo eso. ¿Y cómo llevan sus niños a bautizar? Como ese inmenso dolor que les sale del alma, a veces la gente llora y padece. Yo pienso que este texto en alguna forma ilumina esa situación. La misericordia de Dios es infinita, Dios es bondadoso. En el día del Señor habrá misericordia. ¿Ven? Por eso, mis queridos oyentes, para ustedes, para mí, para cualquiera, que en alguna forma podamos tener algo que en nuestra vida cristiana nos mortifique o nos haga, digamos, sentir alejados de la bondad de Dios en muchas cosas. Sepamos que aunque nos podamos sentir en alguna forma alejados de la bondad y la misericordia de Dios, esa bondad y esa misericordia no están lejos de nosotros, están al pie, están junto a nosotros. Y en el día de Cristo Jesús, como dice aquí San Pablo, se manifestarán seguramente. Y nada nos da derecho a actuar como jueces duros y castigadores, sino a que tengamos misericordia y amor por las personas. Sí, al menos que sepamos nosotros que Dios tendrá misericordia y Dios tendrá bondad. Eso está aquí clarísimo, para que el espíritu se salve en el día del Señor. Hemos llegado al final. Gracias por estar con nosotros. Nos acompañamos el Padre David Kapkin y Pili Pérez. Que el Señor los bendiga.